Buenas tardes a todos. Soy Carolina Chomiak, para los que no me conocen, la asesora clínica de Jobs de Essity. En el día de hoy vamos a contar con la asistencia del doctor Cimarro. Él es diplomado en Medicina y Cirugía Cosmética y es el director del Instituto del Lipedema. El día de hoy en la webinar vamos a desarrollar una nueva teoría sobre el tratamiento no quirúrgico del lipedema, ¿sí? Como siempre, el doctor va a hacer la exposición y al final, a través del chat, podéis ir dejando vuestras preguntas y al final las contestaremos. Muchas gracias. Doctor, cuando quiera. De acuerdo. A ver, no sé si se ve ahora la pantalla. Sí, se ve. Bien, pues vamos a hablar hoy de la fisiopatología del lipedema, sobre una nueva teoría sobre esta enfermedad, que antes de empezar quiero hablar un poquito de ella. El lipedema es una enfermedad muy desconocida y que sin embargo tiene una prevalencia altísima. El lipedema, según distintos trabajos, afecta entre el 10 y el 18% de la población femenina. Estamos hablando de una prevalencia altísima y de una enfermedad desconocida, muy desconocida, no solo por la sociedad, sino tristemente por la clase médica. En el año 2018, aunque lo describe Nalini Heinz nada menos que en 1940, hasta el 2018 la Organización Mundial de la Salud no lo acepta como enfermedad. Por lo que la gran mayoría de nosotros no lo hemos estudiado en las universidades, ni en las facultades, ni en cualquier otra formación universitaria o no universitaria antes del 2018, habitualmente. Hay, gracias a Dios, sus excepciones. A partir de 2018, cuando la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad, las cosas empiezan a cambiar. Y empiezan muchas mujeres a reconocerse, empieza a hablarse del lipedema, muchas mujeres a reconocerse que lo que les habían diagnosticado, como he oído desde el año 2007 que fundó el Instituto del Lipedema, muchas palabras, elefantiasis, les llaman obesas cuando realmente tienen una enfermedad, les dicen esa es la forma de tu cuerpo, esa es tu complexión. Y además, como el lipedema es frecuente, que se asocia a la obesidad, y una de las características descritas en todos los trabajos científicos, de los cuales cada vez, gracias a Dios, hay más, es que el lipedema no responde a dieta y ejercicio. Vosotros imaginaros una mujer que habitualmente empieza con la pubertad, que empieza a desarrollar primero grasa en las piernas, que intenta hacer dieta de ejercicio, la suelen diagnosticar como celulitis cuando es joven. Cuando es joven habitualmente, dependiendo del tipo de lipedema, pero habitualmente no duele, y intentan esa talla de más de pantalón que tienen, luchar contra ella, hacen dieta, hacen ejercicio, hacen de todo. No les diagnostican el lipedema, todo lo que le dicen es que haga dieta y ejercicio, y la característica, repito, es que no responden, y va aumentando con los años el lipedema, van acumulando más grasas en muslos, en pantorrillas, más adelante ocurrirá en los brazos, y no les diagnostican y todo lo que les dicen es que está gorda y que coma menos. Cuando repito la característica, en todos los trabajos descrita es que no responde ni a dieta ni a ejercicio. Por lo tanto, con esta prevalencia no es de extrañar que nos encontremos con muchas pacientes que hasta los 40 o 50 años no son diagnosticadas y llevan 20 o 30 años de sufrimiento, de auténtico sufrimiento, porque ven que su enfermedad aumenta y hay una incomprensión social y médica importantísima. Pero ellas ven que no, ellas saben que tienen algo. Nadie les diagnostica, en muchos casos intentan hacer dietas extremas, con lo cual pueden acabar con un trastorno de la conducta alimentaria. La depresión y la ansiedad está al orden del día, es una de las enfermedades asociadas al lipedema, pero muchos pensamos que no es esencial, está causada por el transcurso del tiempo. Bien, pues esta enfermedad, el lipedema, esta gran desconocida, hasta la fecha no tenía
ningún tipo de conocimiento de su fisiopatología. Imaginaros una enfermedad que no conocemos por qué ocurre. ¿Cómo vamos a luchar contra ella? ¿Cómo vamos a investigar posibles tratamientos cuando no sabemos por qué ocurre? Aunque existen muchas hipótesis sobre las causas del lipedema, nadie hasta ahora ha presentado un estudio científico o una teoría que le explique en su totalidad la fisiopatología de esta enfermedad. Hay un trabajo, aquí viene de la patofisiología del lipedema, publicado en el año 2014, del CEL, pero sobre todo aquí falta en et al. Solzhenitsyn, que es uno de los grandes investigadores del lipedema. Bueno, pues él es el único que presenta algo, pero al final de la conclusión de ese trabajo es que realmente no se sabe todavía lo que es. Y el único tratamiento que hay ahora, y ya lo veremos más adelante, es la cirugía. La cirugía, la liposucción, pero no cualquier liposucción. Un tipo de liposucción que se llama Water Assisted Liposuction o PAL, Powered Assisted Liposuction, son muy parecidas. Incluso la liposucción tumescente habitual, pero con grandes volúmenes de líquido, también ha demostrado ser medianamente eficaz. Pero daros cuenta, estamos tratando el síntoma. Estamos tratando el aumento de grasa en las piernas, después en los brazos. Y según muchos de los investigadores del lipedema, pensamos que ese aumento de grasa en el tronco, que se producirá tardíamente, también es lipedema. Aunque todavía esto está en discusión. Lo que no está en discusión es que ese aumento de grasa al principio en las piernas, que es una auténticamente dos cuerpos en una misma persona, uno de cintura para arriba, otro de cintura para abajo. Eso sí que es claro que es un lipedema en general, hay que diferenciarlo de otras patologías, pero en general son lipedemas que en su comienzo no son diagnosticados y solo cuando ya es muy evidente y solo en algunos casos se diagnostica. Bien, pues decía que existen muchas hipótesis y vamos a ver la primera hipótesis que se ha presentado sobre la causa del lipedema, porque si hay una hipótesis que cumpla con todo lo que se dice en el lipedema y que ayude a desarrollar nuevos tratamientos que no sean del síntoma, y repito, la cirugía es un tratamiento del síntoma, en ocasiones con muy buen resultado, pero al fin y al cabo no trata más que el síntoma. Bien, a principios del año 2002, la doctora Karen Hertz y yo enviamos en la revista Medical Hypothesis un artículo científico titulado The Inflammatory Compartment Hypothesis for Lipedema. Era un artículo que ocupaba 36 páginas y nos lo devolvieron porque en una revista científica 36 páginas es media revista y nos dijeron que era demasiado largo y que era interesante pero debíamos acortar. A todo esto, la doctora Karen Hertz, que aquí tenéis una foto de ella, es posiblemente la primera investigadora mundial sobre el lipedema. Si buscáis su nombre en revistas científicas, en PubMed, por ejemplo, o en Google Scholar, veréis que es la persona que más artículos científicos ha presentado sobre el lipedema. Y el que ella acepte y comparta y publiquemos juntos esta hipótesis, tan solo esto ya da una gran credibilidad. Bien, pues el asunto es que acortamos la hipótesis, pero resulta que desde que nos lo devuelven el año pasado, hasta que la acortamos, surgen nuevos hechos que nos permiten mejorar la hipótesis. Y entonces, en lugar de acortarla, la agrandamos. ¿Qué hemos hecho? Pues la hemos dividido en dos. Y la segunda parte, que es quizás la más importante, es la que ahora voy a exponer y la que está enviada para ser publicada, está bajo revisión por pares y creemos francamente que en pocas semanas o meses estará publicada y por ello la podemos dar a conocer. La doctora Herbst la ha dado a conocer en Estados Unidos en varias ocasiones y yo también, pero creo que lo que me dice la organización de que
este webinar básicamente es para médicos y para fisioterapeutas, que veréis muchísimos casos de lipedema. Me ha animado muchísimo a presentarosla y a contaros todo esto. Bien. Este es el abstract del trabajo que se ha mandado a publicar, esta vez nuevamente Medical Hypothesis. Esta sería la traducción. El lipedema es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo en las piernas de las mujeres que provoca un excesivo crecimiento de la grasa de las piernas, hematomas, dismovilidad, obesidad y a la larga puede producir un linfedema. Un linfedema que llamaremos lipolinfedema, porque no es un linfedema primario ni secundario al uso. Es un lipedema, y ahora veremos por qué, causado por el linfedema. Nuestra hipótesis es que los signos y síntomas ocurren debido a la inflamación del SAT, pero todo esto lo vamos a desarrollar ahora en la siguiente presentación. Lo primero que vamos a ver son las capas y zonas del tejido adiposo, porque esto es realmente importante. Es decir, el cuerpo tiene distintos tipos de tejido adiposo, el SAT y el BAT. El SAT es el tejido adiposo subcutáneo, en inglés subcutáneo adipose tissue. Es la grasa que hay debajo de la piel. Mientras que el tejido adiposo visceral, que es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres y más inflamatorio, es el que tenemos los hombres. Hay excepciones, pero en general es así. El tejido adiposo subcutáneo es un tejido que en general no es inflamatorio distintamente al del BAT. Es el tejido que tienen las mujeres, que es una reserva genética que da la naturaleza para los embarazos en invierno. ¿Y cómo es esto? La mayoría de los mamíferos tienen un celo anual en primavera para que su embarazo, parto y lactancia se desarrollen en primavera, verano, otoño y que haya comida. Eso en los mamíferos no muy evolucionados, pero resulta que en el hombre, un mamífero muy evolucionado, la mujer no tiene un celo anual, es mensual, no tiene un embarazo corto y por lo tanto, al contrario de otros mamíferos, no llega al invierno con su cría autónoma. No. Hace 20.000 años, la mujer que se quedaba embarazada pasaba muy probablemente el invierno o bien gestando o bien lactando. Y hace 20.000 años pues, no había comida disponible. En invierno había poca. Y un feto que no crece es un feto que se muere. Y si no había comida, ¿qué hacía la mujer? Pues la naturaleza le da un extra de grasa que los estrógenos se encargarán de desarrollar a nivel principalmente de las caderas. Es una reserva energética de grasa evolutivamente diseñada para los embarazos y por tanto los varones no la tenemos y la desarrollan los estrógenos al llegar a la pubertad. A las principales diferencias entre el SAT y el BAT son la secreción de adipoquinas, de citoquinas proinflamatorias, porque repito que el BAT es mucho más inflamatorio. El SAT, y esto ya empieza a animarse, otra de las cosas importantes es que siempre que hablamos de la grasa subcutánea, hablamos de ella como una grasa uniforme, y esto no es cierto, y está publicado en muchos trabajos científicos. El tejido adiposo subcutáneo, el SAT, tiene dos capas claramente diferenciadas, que es la grasa superficial y la grasa profunda, dividido por una fascia superficial, y a su vez la grasa profunda, el deep SAT, tendrá otra fascia que le separa del músculo, que se llama la fascia muscular o fascia profunda. Y acordaros de este esquema, porque es importante recordarlo. Pues bien, estas dos capas de grasa tienen metabolismos distintos. Son diferentes y eso también está demostrado, revisaros los trabajos que vienen aquí, porque está demostrado que hay dos capas y con distintos metabolismos cada una de las capas. Bien, pues resulta que en la pierna no hay solamente dos capas.
están los compartimentos safenos. Los compartimentos safenos han sido descritos por muchos autores y con los ultrasonidos, el que haga ultrasonido es fácil verlo. Aquí vemos una ecografía de la vena safena, donde vamos a ver las dos capas que hemos descrito hace un momento, la superficial SAT, la fascia safena y la fascia que está debajo. Pero aquí vamos a tener otro compartimento graso, que es este de aquí, que está con el 3, y este compartimento que tiene en su interior grasa y la vena safena, se ha llamado compartimento safeno. Por lo tanto, en la zona del compartimento safeno tendremos no dos, sino tres capas de grasa. Las dos primeras están demostradas claramente que tienen distinto metabolismo. Bien, esto sería un dibujo. Esto es lo que se describía antes, y lo describe Guillot en el 2013, y Cagliati incluso lo describe en el 99. Y esto es conocido, los compartimentos safenos, pero ni Guillot ni Cagliati hablan, como es en el dibujo de la derecha, de que realmente la grasa, aquí veríamos dos compartimentos de grasa, dentro del compartimento safeno y fuera del compartimento. No, no es así. Fuera del compartimento tenemos el superficial SAT y el deep SAT. Y dentro del compartimento safeno tenemos la grasa safena, Saphenous SAT. Esta grasa safena, al igual que las otras dos capas de grasa, es distinta y por lo tanto responderá de distinta manera a estímulos inflamatorios y a estímulos metabólicos. Pero además el compartimento safeno, y esto es muy importante, no solamente lleva la vena safena en su interior, como aquí o aquí veis. Lleva además, y esto era conocido, un nervio. En el caso del compartimento de la vena safena mayor, tiene el nervio safeno. En el caso del compartimento de la vena safena menor, tiene el nervio sural. Son nervios que sabemos que están dentro del compartimento safeno. Pero fijaros, aquí pongo antes y ahora. ¿Por qué? Porque poca gente conoce que en los últimos años se ha demostrado, y no tan últimos, se ha demostrado que hay linfáticos también dentro del compartimento safeno. En este dibujo no están y en este sí están. Y estos linfáticos y esta vena recolectan sangre y linfa de venas y linfáticos que están por fuera del compartimento. Por ejemplo, la vena safena accesoria se sale por encima de la fascia safena, ¿vale? Se hace más superficial y conecta a través de la fascia safena con la vena safena mayor. Los linfáticos hacen lo mismo. Conectan los que son extracompartimentales con el linfático dentro del compartimento. Bien. Este sería el esquema. De todas formas, hablaremos y muy extensamente del tema de los compartimentos safenos y el linfático, porque, repito, aunque está demostrado en trabajos científicos relativamente recientes, no es de gran conocimiento. Bien, este sería entonces el esquema real si nosotros cortamos el muslo a nivel de la mitad del fémur. Tendríamos el músculo en el interior, la grasa en el exterior. Esta sería la zona medial y esta sería la lateral. Pues dentro de ese tercer compartimento del compartimento safeno tenemos una vena, tenemos un linfático y tenemos un nervio. Y todo ello está relleno de grasa. A esta estructura se le ha llamado compartimento safeno y no está discutida en ningún momento. Lo que no ponen los grandes autores que estudian el compartimento safeno a finales del siglo pasado y a principios de este, lo que no ponen es que dentro también hay un linfático. Y esto es importante. Lo que sí dicen muchos autores es ¿para qué vale el compartimento safeno?
Bien, aquí tenéis otro dibujo del compartimento safeno, cómo corre desde casi la ingle. Y digo desde casi la ingle porque aparece un poco después de la ingle, porque en el momento en que la vena safena se mete hacia adentro, el compartimento desaparece. Y eso ocurre, pues, 3-4 centímetros por debajo de la ingle. En esos 3 o 4 centímetros no hay compartimento safeno. Es importante porque la presión profunda en esa zona no es dolorosa, mientras que en las demás sí, porque el nervio ya veremos que se afecta. Bien, pues entonces aquí tenemos a la izquierda el compartimento safeno, desde dónde va, y aquí tenemos otra vez el mismo esquema. Y repito, Cagliati es el que más habla, pero no solo Cagliati, también está Hull, está Lauropoulos, Cavechi, todos ellos describen el compartimento safeno, pero ninguno con el linfático en el interior. Bien, ¿cómo es? Vamos a seguir hablando, para exponer la teoría, de cómo es la circulación venosa y linfática en los miembros inferiores. El retorno de la sangre venosa a la aurícula derecha se debe a varias fuerzas. A la presión negativa por la aurícula derecha, la diástole. El vacío ejercido por la aspiración pulmonar. Cuando aspiramos hacemos un vacío y eso atrae la sangre. Pero también al mismo tiempo comprimimos el abdomen, apretamos la cava, y la cava, que tiene unas válvulas en su interior, como todas las venas, pues entonces al comprimirla producimos un drenaje hacia el corazón. La onda pulsátil de la sístole cardíaca en las arterias próximas a las venas, pues puede también ayudar a ese drenaje. Desde mi punto de vista no es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que las piernas están muy lejos del corazón y que solamente esa aspiración de la respiración diafragmática y la compresión pulmonar serían cortas para toda esa fuerza que tiene que hacer para llegar desde los tobillos al corazón. Y entonces la naturaleza nos da otra bomba adicional, otras bombas adicionales para hacer que el drenaje venoso desde los tobillos al corazón sea el correcto. A esto le hemos llamado la bomba muscular de la pantorrilla, que está compuesto por dos músculos, el tríceps sural está compuesto por dos músculos que son el sóleo y el gastrocnemio. Cuando se contraen los músculos al andar o simplemente al mantenernos en ortostatismo, aunque menos, porque en el ortostatismo nos ayuda a mantenernos el pie el sóleo, pero no el gastrocnemio. El gastrocnemio, los gemelos, se contraen cuando andamos, pero cuando estamos quietos no. Pero ¿quién nos mantiene de pie en la pierna? La contracción del sóleo. Entonces, por eso ahí el drenaje de pie es menor y vienen problemas cuando está mucho tiempo de pie quieto. Bien, pues la contracción muscular lo que va a hacer va a ser que abre la contracción de esta bomba muscular, comprime el sistema venoso profundo y por efecto valvular esa contracción se transforma en un drenaje hacia arriba. Aquí tenemos la vena safena y aquí tenemos las perforantes. Esta es una perforante directa porque va directo de la vena safena al sistema venoso profundo, mientras que hay perforantes indirectas que drenarán desde la vena safena al músculo, a venas musculares más o menos grandes, y esas venas musculares a su vez drenarán hacia la vena del sistema profundo, en este caso la tibial posterior, las tibiales posteriores, y cuando se comprimen nuevamente tenemos. Y este era el esquema que había hasta este momento de cómo era la circulación venosa en los miembros inferiores. Y esta es la teoría que nosotros sostenemos, que cambia completamente la idea que existía hasta ahora. Múltiples autores especulan que el estiramiento de las fascias safenas, fijaros en el dibujo, comprimen el compartimento safeno, contribuyendo al drenaje de las venas dentro de ellas, que es claramente el caso. Nosotros afirmamos que el estiramiento de la fascia safena, que ocurre simultáneamente con la contracción sistólica de la bomba del tríceps, comprimen también los compartimentos safenos. Y como las venas y los linfáticos que discurren por dentro tienen válvulas antirretorno, esa compresión se va a transformar en un drenaje. Por lo tanto, el drenaje venoso de los miembros inferiores no es tan solo a expensas de la contracción de la bomba muscular, sino también
parcialmente a expensas de la compresión, que al estirarse el músculo y por lo tanto la fascia, esa compresión produce drenaje linfático y venoso en la parte más superficial de la piel. En el caso del sistema venoso, este drenaje puede ser un 10, un 20%, pero en el linfático ahora veremos que es muchísimo más importante. Aquí debajo tenemos autores que ya hablan de que posiblemente ese compartimento safeno esté ahí para producir un drenaje. Y aquí vemos el compartimento safeno menor, el compartimento de la vena safena menor, que viene por detrás de la pantorrilla y en el cual el trabajo es similar. Veis que aquí está relajado, el interior del compartimento de la safena menor, compartimento safeno menor, está relajado, pero en el momento de la contracción, el compartimento se comprime y esa compresión producirá un drenaje centrípeto desde el tobillo hasta el hueco popliteo. Bien, pues esto tampoco estaba descrito, aunque ya había autores, como antes os decía, que sostenían que podía ser para eso. Pero estos autores, insisto, no hablaban del linfático. Sin embargo, aquí en este dibujo veis que tenemos el conducto linfático, los adipocitos, que es esto amarillo, en la vena safena menor, el nervio sural, como antes os contaba, y la fascia safena. Tenemos una fascia, antes os explicaba, en este dibujo, por ejemplo, se ve bien, esta sería la fascia safena y esto otro sería la fascia muscular. Y entre los dos están linfático, nervio, vena y grasa en su interior. Aquí otra vez volvemos a ver el mismo esquema, vemos cómo es el compartimento safeno. Esto es indiscutible, es decir, esto es un esquema que hemos hecho nosotros, pero esto está reconocido, excepto por los linfáticos, que ahora veremos que también. Y esto es cómo trabaja el compartimento safeno mayor y el compartimento safeno menor. La contracción, debido a la compresión de los vasos linfáticos y venosos, va a producir un drenaje centrípeto. Bien, y ahora hablamos de los linfáticos. Hasta ahora los linfáticos en las piernas, pues estaban estudiados, pero no se conocían demasiado bien. Había trabajos. Pero Sinacoa, especialmente Sinacoa, también hay otro que es Suami, ahora veremos algo de él. Sinacoa lo que hace es que los estudia muy a fondo, sobre todo desde que lleva una técnica que se llama la técnica de la indocianina verde. La indocianina verde es un contraste que se pincha en la superficie de la piel, que va por los linfáticos y mediante un sistema que se llama NIRS, Near Imaging Radiologic Frequency, es una cámara que va a ver esa indocianina verde en una profundidad de entre 10 a 15 milímetros y va a ver su progresión. No la vemos nosotros con los ojos, pero sí la cámara la graba. Y entonces lo que hizo Sinacoa fue pinchar en la pierna. Pero, ¿qué pinchó en la pierna? Básicamente, fijaros que lo que hace es pinchar en distintas zonas. Porque, y vuelvo atrás, cuando hacemos una linfogamografía o un estudio con indocianina verde, habitualmente solo se pincha en una zona de la pierna pensando que el sistema linfático es único. Y Sinacoa, sin embargo, pinchando en todas estas zonas, describe que no, que realmente hay 4 ramas importantes del sistema linfático y las vemos aquí a la derecha. Tenemos la rama anteromedial, la rama posteromedial, la anterolateral y la posterolateral, es decir, 2 internas y 2 externas. La rama anterolateral es esta que está pintada en azul y aquí es por donde viene hasta los ganglios linfáticos. La rama posteromedial es la que está en amarillo, viene por aquí. Viene por aquí también, debajo de la otra, ahora lo veremos en otro dibujo. La cuestión es que hay 4 ramas que drenan principalmente los linfáticos. Y ojo, porque lo que sí demuestra es que el drenaje de la mitad inferior de la pierna, del drenaje linfático, es el 72%
del drenaje linfático de toda la pierna. Es decir, el sistema linfático profundo, que lo hay, solamente drena el 28%. De modo que el drenaje linfático es mucho más a expensas de la superficie que de la profundidad, al contrario que el venoso. En los miembros inferiores, el drenaje linfático se ejerce a través del sistema linfático profundo y el superficial. El profundo acompaña al sistema venoso profundo y el superficial acompaña al sistema venoso superficial. El sistema linfático superficial drena el 73% del volumen, mientras que el profundo solamente drena el 27% restante. Y el sistema linfático superficial se compone de 4 vías. Y esto lo demuestra Sinacoa en estos 3 trabajos. La verdad es que hay más de otros autores, pero en estos 3 trabajos Sinacoa hace desaparecer cualquier duda de cómo es el drenaje linfático de los miembros inferiores. Y repito, lo hace pinchando en distintos sitios, porque si solamente pinchara en uno, como se suele hacer en la linfogamografía convencional, posiblemente no viéramos los 4, sino uno, aquel que afectase la zona pinchada. Pero aquí este dibujo es nuestro, se ve más claramente esas 5 vías de drenaje, porque tenemos las superficiales, que son la 1, la 2, la 1, la 3, la 4 y la 5, ¿vale? Que son estas de aquí, que si les vemos más detenidamente, el grupo anteromedial, aquí lo vemos en azul, drena por la cara medial de la pierna, cara interna, aproximadamente al llegar a esta zona se incorpora al compartimento safeno, como os explicaba y doy para atrás en este dibujo. Veis aquí cómo se incorpora el linfático al sistema venoso profundo. Bien, pues aproximadamente este sistema, el anteromedial, se incorpora a la altura por debajo del cóndilo interno, se incorpora al compartimento safeno. Pero, sin embargo, el otro, el posteriormedial, el amarillo, se incorpora al compartimento safeno también, pero mucho más abajo, prácticamente ya por encima del tobillo. Aquí se incorpora, se mete debajo del compartimento safeno. De los grupos laterales tenemos el anterolateral, el verde, que aquí vemos cómo corre por la cara lateral de la pantorrilla. Al llegar a la rodilla se mete hacia adentro, gira y a nivel supracondilio o medial o condilio también se va a meter dentro del compartimento safeno mayor. De modo que hemos visto que estas 3 ramas se van a meter todas antes o después, unas antes, otras después, dentro del compartimento safeno. La que tarda más es la rama número 4. El 4 es la anterolateral. Y por último, la rama posterolateral se va a incorporar directamente al compartimento safeno menor y va a llegar hasta el ganglio popliteo. Y en el ganglio popliteo pasa al sistema linfático profundo, que es este que está pintado aquí, esta línea, el sistema linfático profundo, que drena, y esto es importantísimo, en el lipedema, porque en el lipedema el pie es lo último en afectarse, y por eso vemos los muslos y las pantorrillas gruesas y el pie limpio. Bueno, pues el drenaje del pie, sobre todo por debajo de la fascia muscular del pie, está hecho a expensas del sistema linfático profundo. Sin embargo, el drenaje del dorso del pie por encima de la fascia muscular es a expensas del sistema linfático superficial. Y esto explica por qué ante el fracaso de un sistema, el sistema linfático superficial, sin embargo el pie no se hincha. ¿Por qué? Porque no está afectado el linfático profundo. Bien, pues quedaros con estas imágenes, más adelante las repasaremos, y daros cuenta de que el sistema linfático superficial drena el 72%.
¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante? ¿Y por qué las exploraciones que hasta ahora hacemos sobre el sistema linfático, personalmente dudo de algunas de ellas? Primero, la linfogamografía se pincha, fijaros en esta zona, se pincha por encima de la fascia muscular entre los dos dedos del pie. ¿Qué compartimento es este? Estamos hablando del verde. Estamos hablando estamos hablando del azul, del anteromedial. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una parte de esos compartimentos cuando pinchemos aquí. No vamos a ver más que una sola de las 4 ramas y además no vamos a ver el sistema linfático profundo, si solo pinchamos ahí. Sinacoa, cuando hizo este estudio, pinchó profundo también y con linfogamografía pinchada en otra zona, aquí se consigue ver el sistema linfático profundo. Y de hecho, en algunos hospitales ya se hace lo que han llamado linfogamografía indirecta, en la cual no solamente pinchan en esta zona, sino que también pinchan en la planta del pie. ¿Por qué? Porque con esto vamos a conseguir ver el sistema linfático profundo. De los superficiales vamos a ver un poco, pero ya veremos el profundo. Bien, esto es una de las mejorías. Ya cada vez más gente habla de esto y ya hay estudios hechos hablando de la técnica de Sinacoa y cómo lo hace Sinacoa. Pero esto sería para hacer una linfogamografía, no para poner la indocianina verde. La indocianina verde se suele pinchar ahora ya en estas zonas, pero con la indocianina verde, con ese estudio del sistema linfático superficial, no vamos a ver el linfático profundo y desde luego el superficial, cuando esté por debajo de 12 a 15 milímetros, tampoco lo vamos a ver. Y además, cuando hay mucho overlying dermal backflow, es decir, cuando el linfático está muy alterado, ese contraste se nos viene muy en superficie y nos tapa parcialmente lo que hay debajo. Por eso, estos métodos de exploración, la linfogamografía y la inyección de indocianina verde, el NIRF, hay que tomar en cuenta que pudieran no ser fiables, especialmente cuando la pierna engruesa. Y este es el caso del lipedema. Seguimos. ¿Qué pasa entonces con el drenaje linfático y venoso según nuestra teoría? Pues muy sencillo. El drenaje venoso a la derecha puede ir o bien, como sabemos, por dentro de la vena del sistema venoso profundo, o bien menos, pero también por la vena safena, y nos puede venir por las perforantes, como antes os decía, a incorporarse al profundo. Esto es lo que hay hasta ahora. Y en cuanto al drenaje linfático, en la linfa no hay perforantes, así como en las venas hay perforantes, en el sistema linfático no hay perforantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos un sistema linfático profundo, Deep Lymphatic System, que es autónomo, y un sistema linfático superficial, Superficial Lymphatic System, que también será autónomo. Y Swami explica cómo es este drenaje linfático y dice que primero que la linfa en la piel va drenando, tiene unas válvulas antirretorno, pero ojo, no son como la de las venas, porque fijaros que son inversas en algunos sitios, a fin de que el recorrido del linfático se nos venga de la piel al SAT, al Superficial Adipose Tissue. Pero la existencia y nuestra teoría de los compartimentos safenos hace que este drenaje nos venga hacia el compartimento safeno, hacia el linfático profundo. Pero fijaros la diferencia importante que va a suponer que haya o no perforantes. En un caso, todo el drenaje de los linfáticos superficiales va a ser el 72%, mientras que en este otro caso, en la existencia de perforantes hace que quien más drene, no solo sea él, es el sistema venoso profundo. Bien, el drenaje linfático de las extremidades inferiores a través del Superficial Lymphatic System se debe a la contracción de la fascia safena
y a las contracciones rítmicas de los vasos linfáticos colectores. Más del 70% del drenaje de las piernas se realiza a través del sistema linfático superficial, que no tiene conexión con el profundo. Por lo tanto, la linfa a través del sistema linfático superficial no puede ser bombeada hacia el corazón por el tríceps sural, que forma el profundo, como ocurre en el Deep Lymphatic System, que sí que acompaña a la vena tibial y, por lo tanto, al contraerse el tríceps, bombeará no solo sangre, sino linfa. Bien, teorizamos que el estiramiento de la fascia safena, que se produce simultáneamente con la contracción sistólica de la bomba muscular, comprime los compartimentos safenos y esto va a dar lugar a un drenaje ascendente del sistema venoso superficial y del sistema linfático superficial. Por lo tanto, el drenaje linfático en las piernas no es pasivo, sino activo. Y el superficial drena la mayor parte de la linfa de la pierna, siendo los linfáticos subfasciales del sistema linfático superficial los más importantes. Aquí vemos otro dibujo, intento que sea claro, pero aquí tenemos el compartimento safeno. Me gustaría que alguien me dijera si el movimiento de mi ratón se ve en la pantalla. Bien, este es el compartimento safeno, vemos el nervio, el linfático y la vena, vemos... Sí, doctor, se ve el movimiento del ratón, ¿eh? Ok, muchas gracias. Bien, perfecto, porque así puedo apuntar exactamente. Bien, pues aquí tenemos, este sería las capas de grasa, la superficial, la deep sat, superficial sat, deep sat, y aquí tenemos la safenus, la grasa safena, envolviendo al nervio, al linfático y a la vena. Y aquí vemos el profundo, el sistema linfático profundo y el sistema venoso profundo. Y vemos las perforantes, que solamente las hay venosas. Este sería un esquema más longitudinal, pero que explica perfectamente cómo están conectados y cómo se disponen. Y bien, ¿qué va a ocurrir en el lipedema? Pues en el lipedema resulta que la grasa en el interior del compartimento safeno, la presentación del tiempo es corto y no se ha hablado mucho del lipedema, pero una de las cosas que están descritas en el lipedema es que la grasa, los adipocitos, tienen hiperplasia e hipertrofia. La hiperplasia es aumento del número, no es inflamatorio, y es lo que ocurre en las mujeres, ese aumento de número de células, pero no en volumen, no es inflamatorio y no produce citoquinas proinflamatorias. Pero, sin embargo, sí que está demostrado que en la mujer lipedematosa no solo hay hiperplasia, que es fisiológica, sino que hay hipertrofia. Y esto ya no es fisiológico, porque cuando un adipocito se hipertrofia, empieza a sufrir en su metabolismo por ese aumento de tamaño y va a empezar a ocupar espacio. Y aquí, en el interior del compartimento safeno, en el lipedema, va a haber un aumento de la grasa total a expensas de ese crecimiento de los adipocitos, de ese en número y en volumen. Va a dilatar el compartimento safeno. Pero la fascia safena es una fascia dura. Esto está también descrito en trabajos científicos y además es lógico, porque si no es dura, en el momento de la contracción, en quien no tiene patología, no apretaría ni la vena ni el linfático. Pero ¿qué es lo que pasa en el lipedema? Que como la grasa crece, cuando se atiranta esa fascia, no va a ceder. Esto no ocurre de un día para otro. Esto ocurre lentamente a lo largo de los años. ¿Y qué va a ocurrir cuando esto no funciona? Que no va a haber drenaje linfático y venoso, cada vez se va a ir dañando más y más. Pero repito, esto es a lo largo de los años. Esto no ocurre en 1, ni en 2, ni en 3 años. Esto puede empezar en la pubertad y dar síntomas años y años y años después. Pero eso sí, no se para. Y entonces a esto le llamamos un síndrome compartimental, porque un síndrome compartimental es cuando algo crece en un espacio cerrado por fascias o cualquier otra cosa que no permite la dilatación. Pues aquí permite parcialmente la dilatación, pero pierde la función. Esto que estoy contando es nuestra teoría, pero curiosamente un trabajo de Cagliati del año 2001, ya ha llovido,
habla de que en uno de sus trabajos en la disección ve el compartimento safeno, veis que esto sería lo que marco, es la fascia safena, y aquí estaría la fascia muscular, y aquí está la vena safena. Bueno, pues él dice una sección transversa de una vena hinchada por el lipedema. Es decir, Cagliati ya en el 2001 dice que ese compartimento está hinchado por el lipedema y dice, en las piernas sanas, este compartimento es muy estrecho, el short saphenous compartment. Sin embargo, en las piernas que están hinchadas del lipedema, el compartimento de la vena safena, en este caso es la menor, aparece alargada con una gran cantidad de grasa envuelta en las fascias. Es decir, ese trabajo Cagliati no refiere para nada al lipedema. Para mí fue un hallazgo, porque estudiando la teoría de los compartimentos safenos, encontrar que 20 años atrás ya hubo quien dijo que cuando hay lipedema hay aumento de la grasa en el interior del compartimento y lo demuestra con una foto, pues es muy bonito. Cagliati lo que pasa es que no desarrolla el lipedema, no desarrolla el síndrome compartimental, pero sí que muestra que esto que estamos hablando ocurre. ¿Qué va a ocurrir entonces? El lipedema suele afectar principalmente a la grasa de los muslos en los inicios, ya sea dentro o fuera del compartimento safeno. Bien, pues si nosotros aquí tenemos que la vena o el linfático drena hacia arriba, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que hace el jardinero? Aprieta. Y cuando aprieta, realmente no es que apriete, es que como no hay movimiento, como no hay compresión, el drenaje a ese nivel, en muslos principalmente, que es donde suele empezar el lipedema, el drenaje en ese momento no es suficiente y va a haber un aumento de la presión retrógrada en venas y linfáticos. Y por gravedad, ¿qué se va a dilatar? La parte de abajo. Fijaros cómo aprieta el jardinero y cómo se dilata la parte de abajo, principalmente por la gravedad. Pues esto es lo que ocurre en las venas y linfáticos de las mujeres con lipedema cuyo compartimento safeno se ve afectado. Aquí vemos qué ocurre con el linfático. A la izquierda es el dibujo que os he enseñado, el drenaje normal. Y a la derecha, daros cuenta que el drenaje hacia los compartimentos safenos, las X rojas, está dañado. ¿Qué hace el cuerpo? Pues aumenta el drenaje a través de otros conductos. Y esto es una cosa que vemos en la mayoría de estudios con indocianina verde y con otras exploraciones que ocurre en el lipedema, que hay un aumento del flujo dentro del SAT, de la grasa. ¿Por qué? Pues porque no tiene salida por aquí, porque esto tiene la presión aumentada y no drena con el movimiento. Por lo tanto, el drenaje linfático se busca la vida y hay un aumento de la presión. Y si hay un aumento de la presión dentro de los linfáticos, hay un exudado líquido. Quedaros con esto, pero todos habréis visto una manguera cuando se dilata. Una manguera cuando se dilata empieza a exudar líquido en su superficie. Bien, pues a las venas y a los linfáticos les pasa algo parecido. Cuando hay una sobrepresión se dilatan y exudan líquido. Y aquí vemos que en el lipedema se van a dilatar, lógicamente va a haber un aumento de la circulación compensatorio porque no drenan por aquí y va a haber una salida de exudado linfático, especialmente a nivel del SAT. Y ese exudado linfático está demostrado que va a producir lipogénesis, es decir, aumento del número de adipocitos. Bien, aquí vamos a ver otra cosa, que lo he puesto aquí, tenía que haberlo puesto en otro momento, porque esto es una forma de explicar parte del dolor en el lipedema. Hemos hablado hace un momento de las venas perforantes. Estas serían venas perforantes, aquí tenemos el sistema linfático, el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial. Bueno, pues está descrito por Stuyvesant
la triada de Stuyvesant. Donde hay una vena perforante, tendremos además un nervio y una arteria. Y de hecho, los que hacéis ecodoppler, sabréis que en muchas ocasiones, localizamos las perforantes porque de repente vemos un latido arterial en un sitio donde no está una de las arterias y vemos un pequeño latido. Y decimos, ahí es donde está la perforante. La buscamos en esa zona y la encontramos. Pero muchas veces primero vemos el latido arterial. Lo que no vemos es el nervio, pero existe y está descrito. Y está descrito por Stuyvesant. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay? Que atraviesa la fascia muscular, ¿vale? Estas perforantes, a través de un ojal. ¿Qué va a ocurrir en el lipedema si se dilatan? Que esa vena dilatada va a comprimir la arteria y el nervio. Y este será uno de los motivos del desarrollo del dolor en el lipedema. Pero quedaros con esto, con la triada de Stuyvesant, que atraviesa la fascia muscular desde el sistema venoso superficial al profundo, sistema venoso superficial, pero dentro del compartimento safeno, que la atraviesan y que lleva un nervio y una arteria. ¿Qué va a ocurrir los daños? Y ahora vamos a los daños venosos en el lipedema. Esto es una cosa que vengo hablando ya hace mucho tiempo. No se habían descrito hasta ahora cuáles eran los daños venosos ni linfáticos en lipedema. Nosotros en la teoría los describimos. ¿Cuáles son estos daños? Pues muy sencillos. Si aquí tenemos la vena safena mayor y aquí tenemos la tibial posterior, sabemos que hay perforantes directas, que es esta, y perforantes indirectas. Pues bien, ambas, unas y otras, por la sobrepresión se dilatan. Y posiblemente especulamos por un daño en la pared venosa, pero no lo hemos puesto en la teoría porque ya sería complicarla. Las mujeres con hiperlasitud ligamentosa tienen un problema a nivel colágeno y todas, o prácticamente todas, presentan hiperlasitud ligamentosa. Y pensamos que también la pared venosa que tiene colágeno puede estar dañada. La cuestión es que esta vena perforante directa va a dilatarse, va a exudar líquido, y ojo, este líquido que exuda es un líquido que viene de la safena, y la safena a su vez recolecta del tejido graso, está recolectando sangre cargada de citoquinas proinflamatorias que están liberando los adipocitos lipedematosos. Entonces, esta vena que exuda líquido va a producir una inflamación en todas las zonas cercanas. Y una inflamación en un compartimento como este, que es el compartimento muscular posterior, el compartimento profundo muscular, veis esto en negro, son las fascias que lo delimitan, va a hacer que en esta zona, que este músculo, que es uno de los más afectados, que es el flexor digitorus longum, pues el flexor digitorus longum, que aunque en ocasiones está atravesado por una vena indirecta, si no por una vena directa, por una perforante directa, se va a inflamar por el exudado líquido inflamatorio que va a liberar la vena perforante. Pero además, esa vena perforante, también las perforantes indirectas son más frecuentes que terminen en el sóleo. El sóleo es un músculo muy curioso, porque la bomba muscular funciona porque es contraída, cuando el tríceps se contrae, porque es apretada. Pero es que el sóleo no solo trabaja por compresión. El sóleo, uno de los autores que habla de cómo funciona, dice que funciona como cuando se comprime un limón. Cuando apretamos un limón, hacemos que el líquido en el interior del limón salga. Pues bien, el músculo sóleo se llena de sangre y al contraerse no solo comprime el sistema venoso, sino que expulsa la sangre que hay en su interior. Bueno, pues aquí le ha llegado por esta perforante indirecta sangre que está exudada y llena de citoquinas y nos va a inflamar el sóleo aquí. Ojo, no lo va a inflamar aquí en la parte lateral,
lo va a inflamar en la parte medial. Y por último, también no estamos pintando las perforantes directas ni indirectas de la vena safena menor, que las hay, pero sobre todo las hay a nivel de la cabeza interna del gastrocnemio o gemelo. Y aquí tendríamos que haber pintado algo parecido a esto, en esta zona de aquí. Hemos pintado esto para no complicar el dibujo. Bien, pues especialmente síndrome compartimental en los compartimentos musculares. ¿Qué es el síndrome compartimental? Pues que otra vez tenemos un aumento de volumen por inflamación y por líquido dentro de un compartimento cerrado. Y los síndromes compartimentales del compartimento muscular posterior de la pierna, tanto el profundo como el superficial formado por el sóleo y el gastrocnemio, el profundo, está formado por 3 músculos y separada por esta fascia. Bueno, pues el aumento de volumen en esta zona crea un síndrome compartimental, que puede ser agudo, está descrito, puede ser una cosa que se llama síndrome exceptional compartimental syndrome, que es cuando se dilatan por el ejercicio, pero también puede haber un síndrome compartimental subcrónico. Bien, pues estos son los daños venosos en el lipedema. Y aquí hay una cosa, una reflexión. La desaparición durante la noche de la zona dilatada supramaleolar, volvemos atrás, aquí, ¿vale? Esta sería la zona que se dilata. Bien, la desaparición durante la noche de la zona dilatada supramaleolar implica que su aumento durante el día es a expensas de exudado líquido, linfático y venoso. Preguntar a las pacientes con lipedema, que muchas de ellas os van a contar que esa zona sobre el tobillo, de media pantorrilla a tobillo, que es la que está más alejada y donde más gravedad y más retención, por lo tanto, habrá, que esa inflamación va aumentando a lo largo del día, especialmente con calor y con menstruación, y que cuando se van a la cama sigue hinchada, pero cuando se despiertan al día siguiente han recuperado el tobillo. ¿Qué significa eso? Primero, que ha habido un exudado líquido. Segundo, que no es grasa, porque la grasa no desaparece con el reposo. Por lo tanto, el lipedema en fases avanzadas tiene un componente de lipedema, tiene un componente de flemedema y tiene un componente de obesidad. A esto le llamaremos lipolinfedema. Y esto es importante a la hora de valorar la cirugía, ya que esta actúa sobre el depósito grasa. Pero si la grasa ha desaparecido por la noche, que no era grasa, es líquido. La menor mejoría con liposucción WAL en estadios avanzados 3 y 4 se explicaría de esta manera, ya que una vez que se han dilatado las venas y los linfáticos con el transcurso del tiempo, la extracción del tejido graso inflamado y productor de citoquinas proinflamatorias no alivia el dolor. Pero de esto hablaremos más. Este sería el dibujo final, no es el final, pero sería el dibujo final. Observar cómo en la vena safena tenemos, este es el compartimento safeno, la fascia superficial, la fascia profunda, la vena safena, el nervio safeno, el linfático safeno. Y fijaros las estrellitas, las flechitas amarillas. ¿Qué son las flechas amarillas? Pues que resulta que en ese compartimento safeno comprimido y cerrado, la grasa está comprimiendo la vena safena. Y esto nos explica por qué en la mayoría de los casos un ecodoppler nos va a decir que la vena safena no es incontinente, no falla. ¿Por qué? Porque si no se dilata, las válvulas coaptan, y si las válvulas coaptan, no hay insuficiencia. Porque mucha gente dice, bueno, pues si aumenta la presión retrógrada, sobre todo hacia abajo, aquí veis el gradiente de presión, cómo va aumentando en color según vamos bajando. Vale, pues aquí tendría que dilatarse la vena. Pero como la grasa safena la comprime, no se dilatan. Las que se dilatan son las perforantes, tanto las indirectas como las directas. Y al dilatarse en la zona perforante, en la fascia de Stuyvesant, vamos a tener que se va a pellizcar el ojal y va a doler. Y aquí vamos a tener entonces dolor en el lipedema por 3 conceptos que ahora veremos. El primero, el nervio
safeno. El nervio safeno va a sufrir compresión, pero además las citoquinas proinflamatorias lo van a inflamar. Esto se llama neurapraxia. Y yo desde ahora os diría que apretaseis fuerte el compartimento safeno que está pegado al músculo, por lo tanto hay que apretar por debajo, hacer una presión así sobre el compartimento safeno. Y os vais a sorprender cómo la paciente refiere en esa zona un dolor importante a la presión profunda, que no lo va a sentir en otras zonas de la pierna. Es en el compartimento safeno mayor y menor. Lo que es más, hemos dicho hace un momento que el compartimento safeno no llega a la ingle. Si vais apretando en profundidad el compartimento safeno y la paciente os va diciendo que duele, justamente en el último tramo, cuando estamos a 3-4 centímetros de la ingle, de repente la paciente dice, coño, ahí ya no me duele. ¿Por qué? Porque ha desaparecido el compartimento safeno y toda la patología. Y esto es muy, muy claro y os aconsejo que lo hagáis. Comprimir el compartimento safeno haciendo presión como una pinza, no con el dedo plano, sino como una pinza en profundidad sobre todo el compartimento safeno. Y la paciente os va a decir, sí, doctor, ahí es donde especialmente me duele. ¿Qué estáis haciendo? Apretar el nervio que tiene una neurapraxia y que por lo tanto es muy, muy sensible. Mientras que en el resto de la pierna, donde no hay compartimento, puede doler un poco, pero la paciente dice, no tiene nada que ver. Claro que no tiene nada que ver, porque estamos encontrando la zona patológica. Vemos aquí que además en el interior, el nervio tibial, que pasa cercano a la zona inflamada por exudado de líquido proinflamatorio, también se irrita, otro de los motivos de dolor. Se va a irritar aquí. Y otra de las cosas que los que hacéis ecodoppler, y os lo aconsejo que lo hagáis en adelante, hacéis un ecodoppler y decís, no tiene usted nada, el sistema venoso profundo y superficial está bien, y se acabó. Explorar las perforantes. Y alguno, porque no es habitual, me podréis decir, yo exploro las perforantes, y son perforantes que no tienen flujo bidireccional y que además no miden más de 3 milímetros. No tiene nada, ¿vale? No tiene nada. Hacer digitopresión en la zona donde la perforante perfora la fascia muscular y la paciente va a dar un auténtico grito. ¿Por qué le duele especialmente ese punto? La triada de Stuyvesant, el nervio de la triada de Stuyvesant. Y yo a todos los angiólogos que me podáis estar viendo, os aconsejo hacer esta exploración, porque aparentemente, repito, cuando está definido que una perforante es patológica, es cuando tiene flujo bidireccional y cuando mide más de 3 milímetros. Bueno, pues yo estoy harto en mi práctica clínica con las mujeres con lipedema de que mujeres que no cumplen estos estándares, sin embargo, tienen un dolor importante a la presión en la zona donde la perforante perfora la fascia muscular. Hacedlo y os daréis una sorpresa. ¿Qué significa esto? Que hay patología, está claro, porque además las más dolorosas de las perforantes son las de más abajo. Estamos hablando de las paratibiales y de las postibiales. Las postibiales o perforantes de Cocket, la segunda es la más dolorosa prácticamente siempre y además en general fácil de encontrar porque está dilatada. Sin embargo, repito, no vais a encontrar flujo bidireccional y no vais a encontrar dilatación. Sin embargo, el dolor a la digitopresión es importantísimo en ese punto, cosa que no ocurre en la patología venosa clásica. Es decir, no suelen ser dolorosas. ¿Y por qué aquí sí duelen? Porque estamos ante una patología venosa distinta de lo que solemos observar. En resumen, ¿por qué duele el lipedema? Neuroapraxia del nervio del compartimento por presión e inflamación debido a las citoquinas proinflamatorias que producen los adipocitos. Compresión e inflamación, citoquinas que exudan los vasos afectados, LICAS, del nervio de la triada de Stuyvesant. Síndrome compartimental subcrónico de los compartimentos posteriores de la pantorrilla, superficial y profundo. Este síndrome compartimental subcrónico no es como el síndrome compartimental agudo, donde falla de manera importante la circulación arterial, ni es como el exertional compartment syndrome, donde la compresión muscular sobre la arteria es importante cuando se hace ejercicio. Aquí no, la afectación arterial es leve.
pero existe. Y explica la frialdad del pie, la falta de vello en la mitad inferior de la pantorrilla y que al faltar circulación arterial los melanocitos no producen suficiente melanina y la pantorrilla de estas pacientes es muy habitual que no se ponga morena. ¿Por qué? Porque hay un déficit arterial leve. No vamos a tener un síndrome compartimental agudo. Aquí la gran afectación es venosa y linfática, pero hay algo de afectación arterial por estos puntos. Seguimos. Vamos a ver por un momento, porque ahora viene otra cosa muy importante. Estos son la descripción de los lipedemas clásicos. Vale, el lipedema tipo 1, cadera, lipedema tipo 2, cadera, muslo, lipedema tipo 3, cadera, muslo y pantorrilla, lipedema 4, cadera, muslo, pantorrilla y brazo, y el lipedema tipo 5 ya se nos han afectado los pies. Es un lipolinfedema. Esto es en cuanto al tipo, que es la distribución. ¿Vale? Esta es una clasificación del 2002. Se ha quedado obsoleta. Porque simplemente un diagnóstico, por lo que tú ves, es muy discutible. Yo puedo ver un tipo 1 donde tú ves un 2. Yo puedo ver un 3 donde tú ves un 2. De modo que una clasificación clínica es la que hay, no es una clasificación muy científica. Y también se diagnostican los lipedemas por el grado. El grado es la cantidad, pero también la superficie como de irregular es. Porque en el grado 1 tú pasas la piel por la mano y realmente es casi lisa. En el 2 ya tienes nódulos como, pues como avellanas o como garbancitos. Y en el 3 los nódulos son realmente casi mandarinas. Vale, clasificación en tipos y grados. Pues a esta clasificación le sumamos nuestra clasificación. Porque para nosotros, además de estas clasificaciones, hay dos tipos de lipedema, y esto es muy importante. El lipedema tipo A, que es el tipo Al-Lenny-Heinz clásico, que es este de aquí. Este lipedema empieza primariamente en el tejido adiposo superficial. Ese tejido adiposo superficial manda sus linfáticos, observar la figura de antes, manda sus linfáticos hacia aquí, dan la vuelta por el muslo y llegan al compartimento safeno. Y también estamos hablando de las dos ramas mediales. Estamos hablando del anteromedial y la posteromedial, que es donde mandan, y esto también está demostrado, lo mandan hacia aquí. Están mandando sangre y linfa que lleva citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, aunque en principio hay un aumento de la grasa del SAT, no hay daño del compartimento safeno. No tiene dolor. Tiene mucho volumen, pero no tiene dolor. Más tarde, ese compartimento safeno se inflamará. Y entonces empezaremos con el síndrome compartimental. Pero este lipedema de este tipo, el de muslos, suele ser una mujer que con 18, 19, 20 años no tiene más que un problema estético y le dicen que es celulitis. No responde a los tratamientos de celulitis, pero no tiene dolor. Y todo lo que le decimos, pues es que celulitis, tal, pero como todavía no tiene dolor ni ha aumentado mucho el volumen, no le diagnosticamos lipedema. Si le damos 10, 15 años y las citoquinas proinflamatorias empiezan cuando llegan al compartimento safeno a dañar el compartimento safeno y producir un síndrome compartimental, esa mujer que con 19 años tenía un muslo grueso ya empieza con los dolores y empieza con la congestión en la parte baja de las piernas, donde no hay lipedema, donde lo que hay es una extravasación de líquido linfático, porque la afectación, como antes os ponía con el jardinero, es arriba, pero sin embargo la inflamación, la hinchazón es abajo. Y entonces esta mujer se nos va a transformar en un lipedema con afectación de pantorrillas. Pero esto con los pasos de los años. Sin embargo, para nosotros hay otro tipo de lipedema. Lipedema tipo B, que ya se describió en su momento como lipedema rusticanus moncorps. Es el lipedema en delgada. Este es en el que se afecta primero la grasa del lipedema y después, como se ocluyen los linfáticos que arrastran linfa desde el tejido adiposo superficial, retrógradamente va a producir desarrollo del lipedema por exudado linfático, pero empieza la grasa. Por eso os hablaba de distintos comportamientos, porque si hay inflamación, las distintas zonas de grasa pueden inflamarse una u otra. Y de ahí que en el caso del tipo B,
la grasa que se inflame es la del safeno USAT, mientras que en el lipedema tipo A, la grasa que se inflama en principio es la del tejido adiposo superficial, tanto del superficial como el del deep adipose tissue. Al final, las dos llegan a lo mismo. Las dos van a llegar al síndrome compartimental, pero habitualmente esta, la del lipedema tipo B, llega antes. Y ojo con esto, porque además este lipedema puede empezar antes de la pubertad, antes de los estrógenos. Coño, qué curioso. Si siempre he oído que el lipedema y los estrógenos van de la mano, pues contárselos a los que publican este artículo. Estos señores de un hospital pediátrico de Estados Unidos investigan en 15 años todos los diagnósticos de agrandamiento en pacientes pediátricos y que les han diagnosticado linfedema. Y entonces, de otra manera lo buscan y dicen, coño, esto podría ser un linfedema en un paciente pediátrico, no hay estrógenos. Pues con muchas de ellas se ponen en contacto años después, hablan y les dicen que ha desarrollado un lipedema. Por lo tanto, aunque no es frecuente, el lipedema, especialmente el tipo B, el que empieza en pantorrillas, no es que empiece en pantorrillas, ha empezado arriba, pero la manifestación va a ser abajo. Y por eso esta es una paciente que lo primero que nota es que pierde el tobillo, que tiene una pantorrilla tubular, que la ha tenido muy habitualmente desde muy joven, incluso antes de la pubertad, cuando le ponían un calcetín o le ponían una botita que le apretara el tobillo, le dejaba marca y le molestaba. Eso sí se acuerdan, claro que con 50 años no suelen, pero con 30 sí. Y te dicen, sí, sí, doctor, yo de siempre he tenido las pantorrillas hinchadas. Y ves que no está gorda, lo que le está afectando sobre todo son las pantorrillas. Ojo que el obstáculo está arriba, pero como con poco que se desarrolle el safenus SAT, la grasa dentro del safeno, arriba, va a haber síndrome compartimental, esta señora te viene quejándose de dilatación de tobillos que cede durante la noche porque es líquido, vuelvo otra vez a esto, se queja de dilatación de tobillos, de que se le hinchan los tobillos, pero cuando llega la mañana ha recuperado los tobillos. ¿Por qué? Porque no es grasa. Y entonces, esta clasificación pensamos que daría más verosimilitud a los nuevos estudios sobre tratamiento del lipedema, porque en los estudios de tratamiento del lipedema se tienen en cuenta la clasificación que os he enseñado, pero no esta, y es muy importante. Además, ponemos en el abstract, esta hipótesis, hablo en español, podría ayudar a definir qué pacientes responden mejor al tratamiento actual del lipedema, la de cirugía de reducción del lipedema. Si es el compartimento safeno el que está afectado, lipedema B, en el que el volumen tisular del lipedema no es alto, la cirugía de reducción del lipedema, tal como se hace actualmente, puede no ser el tratamiento más adecuado. Sin embargo, en el lipedema A, posiblemente, bueno, junto con más cosas, porque repito que la cirugía solo trata el síntoma, pero ya los cirujanos están empezando a hacer más cosas, cosa que me parece fantástica. Pero en principio el tratamiento quirúrgico del lipedema es tratar el síntoma, que es el aumento de volumen de la zona grasa del lipedema. Bien, pues un buen diagnóstico, si es un lipedema A o un B, y ojo, no solo hay lipedema A y B, estos son los dos extremos de un arco. Cuidado, porque puede haber un lipedema mixto A y B, de modo que esto no es o uno u otro. Estos son los dos extremos para explicar la diferencia. Pues bien, si los clasificamos, podríamos hacer una mejor clasificación. Y además, esta hipótesis podría explicar los resultados en la cirugía Wall o PAL. Y aquí os he traído varios estudios. Y como os pongo aquí, los árboles no nos deben impedir ver el bosque. ¿Por qué? Porque si en un estudio nos fijamos nada más que en la parte positiva, y es mucho, yo no estoy hablando en ningún momento que la liposucción no funcione. No, puede funcionar y en ocasiones muy bien. Pero ojo, insisto, que los árboles no nos dejen ver el bosque. Porque por ejemplo, Krupa o Drasda nos dice, los resultados indican que los buenos resultados pueden conseguirse especialmente en pacientes jóvenes con una masa grasa baja. ¿Por qué? Porque los daños venosos y linfáticos
todavía por compresión son leves. Y si el linfático y la vena no se ha dilatado mucho, si tú le quitas el obstáculo, ¿y cómo diréis, cómo le quito el obstáculo? En el lipedema tipo A, la inflamación del compartimento safeno se hace a expensas de las citoquinas que le llevan de la grasa superficial. Si la quito, y esto lo he visto en pacientes operadas, ese compartimento safeno en la parte superior se deshincha. Se deshincha. Y en ese momento vuelven a recuperar parcialmente su drenaje linfático y venoso a nivel de compartimento safeno y en ese momento refieren una mejoría clara. Pero si en lugar de tener 29 o 32 años tienen 50, aunque hayan empezado con un lipedema A, el síndrome compartimental ya ha dañado de tal forma venas y linfáticos que ya no tienen solución. Y por eso nos dicen que son los resultados mucho mejor en pacientes jóvenes y con lipedemas en grados más bajos. Y aquí lo dice también Dadras. Better and more sustainable results se pueden conseguir cuando los pacientes son tratados en estadios tempranos. Pero luego hay otra cosa, por ejemplo, Karen Herbst hace un estudio del lipedema en Survey Outcomes of Lipedema Reduction Surgery in United States y estudia los resultados de los tratamientos con liposucción en Estados Unidos. Y dice, alrededor del 30% fueron capaces de dejar de llevar medidas de compresión. ¿30%? ¿Qué significa? Que el 70% tienen que seguir llevando medidas de compresión porque tienen daños venosos y linfáticos que ya están tan avanzados que ni siquiera la cirugía lo va a quitar. Te va a quitar el volumen, claro, pero no es. Fijaros, la segunda, todo esto lo dice Karen Herbst, pero lo dicen más, ¿eh? La mayoría de participantes dijeron que habían mejorado el dolor. El 86 de esas participantes, o sea, el 89, de ellas el 86 dijeron que había reducción, no desaparición. Ojo con esto, porque en muchos trabajos hablan de reducción, pero yo no he leído que haya una gran parte de pacientes operados que hablen de desaparición. No, disminución, reducción. Vale, el easy breathing, que es característico, que son los hematomas sencillos, disminuyeron en un 43 o un 50%. ¿Por qué? Porque el aumento de presión retrógrada va a dilatar las venas y los capilares retrógradamente. Y un capilar dilatado es un capilar que se rompe con tocarlo. Y por eso estas mujeres, una de las grandes características son que tienen hematomas con muchísima facilidad. Dice, la mitad de los participantes vieron su lipedema desaparecido en el estadio 1 y el estadio 2. ¿Vale? Claro, no hay daños venosos, no hay daños linfáticos o son leves, le quito la grasa productora de citoquinas proinflamatorias y la paciente mejora mucho. Pero solamente el 11% experimentaron una desaparición total del lipedema. Ojito con esto, por eso digo que los árboles no nos deben impedir el bosque, que los reportes de grandes mejorías no nos hagan dejar de ver otras cosas, porque cada uno hace un estudio clínico a su manera. Y yo, algunos, bueno, hay otros, por ejemplo, como el de Krupa o los de Dadras, que son realmente buenos porque son imparciales. Pero ahora veremos uno que es imparcial porque está hecho por una autoridad médica del Estado canadiense. La siguiente línea. Bien, la mitad de los pacientes notaron crecimiento en nuevas áreas. ¿Verdad? Qué curioso. Esto lo dice Karen Herbst. Es decir, si nosotros quitamos la grasa inflamatoria de una zona, y esto lo tenemos nosotros como experiencia nuestra, no es infrecuente que el lipedema aparezca en otras zonas del cuerpo. Y hemos visto muchos casos en que se le hacen cirugía en las piernas y el lipedema inmediatamente se desarrolla en los brazos. Pero incluso hemos visto algún caso. Lo que pasa es que esto los puristas
Me dirán, es que el lipedema en el cuerpo no existe, en el tronco. Bueno, nosotros sospechamos que sí, y que el lipedema aparece preferentemente en piernas y brazos por los compartimentos afenos y en los brazos los compartimentos braquiales posteriores que estamos estudiando. Vale, pues eso hará que ese sea la primera zona donde la grasa inflamada va a producir todo este cuadro. Pero es que el resto de la grasa del cuerpo también se inflama. Y cuando quitamos esa grasa, la grasa del resto del cuerpo se nos puede inflamar. Y nos podemos encontrar, como casos que hemos visto, de una paciente operada de brazos y piernas que tenía todo el tronco absolutamente dilatado por grasa inflamatoria. Pero está muy discutido si esa grasa del tronco es simple obesidad o si es lipedema. Nuestra opinión es que es lipedema. Bien, estamos terminando porque nos estamos excediendo, pero ya no queda nada. Aquí también, por ejemplo, Hasmatzer dice que reduce la cirugía, la necesidad de terapia compresiva en el 46%, es decir, el 54% siguen con total descompressive, complete descompressive therapy, que esto es los drenajes linfáticos y manuales. No obstante, la cirugía no puede curar completamente, esto lo dice Hasmatzer, y que la compresión sigue siendo mayor en estos pacientes. Resumen de todo esto, lipedemas avanzados en tiempo estadio responden peor y es debido al progresivo daño linfático y venoso con el transcurso de los años y con el incremento del estadio. Requerirán seguir con los drenajes linfáticos. Y por último, aquí me he limitado a poner el trabajo, que os aconsejo que lo miréis, porque aquí Thomas Wright y Karen Hersh muestran 3 casos de daños linfáticos después de una succión, de una liposucción. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué pasa si en mi afán de quitar grasa me meto con la cánula dentro del compartimento safeno y daño un linfático? Que produzco un linfedema. Leeros este artículo porque habla de eso. Por último, y esta es la última revisión, estamos ya terminando, la revisión del CAD. El CAD es una organización independiente para la toma de decisiones de atención médica en Canadá. Está subvencionada por el Estado del Canadá y es la que les ayuda a tomar decisiones sobre el uso óptimo de medicamentos. Es decir, son totalmente, no tienen ninguna, no van a favor ni en contra de nadie, se remiten simplemente a revisar estudios. Podría ser algo parecido a una revisión de cualquier sociedad que dedique a revisiones, pues esto es una revisión que hace este organismo canadiense. Y lo que dice es que los 10 puntos del dolor se reducieron al 7,8. Que dice que Bolina, el Breathing After Minor Trauma, que es la aparición de hematomas, mejoró en el 20%. Y en un 29% se quitó, ojo, pero sumemos 20 y 29, nos queda 50. En el estudio de Rapridge, el Breathing otra vez significativamente descendió de 7 a 9 a 4,2. Pero una cosa, vuelvo a que los árboles nos dejen ver el bosque, es que se quiten. No se han quitado. Y si hubieran hecho diferencias según la clasificación que nosotros hemos dicho, posiblemente hubieran visto que en los lipedemas tipo A es en los que menos decrece. Otra vez nos dice el CAT que después de un seguimiento de 36 meses, la mejoría en el QOL score, que eso es una quality of life, es un QOL, mejoró de 8,38 a 5,16. ¿Vale? Vuelvo a lo mismo. Disminuyó, desapareció. No, ¿verdad? ¿Por qué? Creo que ya lo sabéis. Mientras que el 66,7% reportaron necesidad de servir con la terapia de drenaje linfático. Solamente, o sea, 66% de los operados, nos queda un 33%, dijeron que habían disminuido su necesidad de la terapia de drenante, pero que no habían desaparecido, que disminuyeron. Solamente el 14,3% dejó de necesitar drenaje linfático.
Y por último, el 14,3% no encontró cambio, el 19% incluso reportó incremento en sus necesidades de drenaje linfático. Diagnóstico diferencial debe ser uno de estos cuatro. Leeros lo que es Obesity Induced Lipedema porque es parecido a un lipedema, puede confundirse fácilmente. La celulite, no la celulitis, no me habléis de celulitis, porque la OMS dice claramente que lo que se llama en la calle celulite, celulitis, no es celulitis. Celulitis es una inflamación del tejido celular subcutáneo. La Organización Mundial de Salud llama celulite. Obesidad, linfedema y Obesity Induced Lipedema. Hay que diferenciar. Y el resto de la hipótesis publicar, y con esto terminamos, casi terminamos, es por qué se produce. Aquí tenemos algo más. Bien. Y ya terminamos con la hipótesis porque me ha pedido que hable también de un desarrollo, de un tratamiento que hemos desarrollado no quirúrgico de las adiposidades localizadas y el lipedema. En este momento estamos preparando un ensayo clínico sobre este tratamiento. La medicación que inyectamos está patentada, pero es una mezcla de antiinflamatorios, estimulantes del metabolismo y estimulantes de la circulación linfática que se aplica mediante la técnica de lipomesoplastia. La técnica de lipomesoplastia, estamos esperando la autorización de la AEMS para este ensayo clínico y no podemos hablar mucho sobre ello hasta que no nos den la Agencia Española de Medicamentos la autorización, no podemos empezar, pero ese ensayo clínico demostrará que hay un tratamiento alternativo al lipedema. Y por último, también estamos preparando un estudio que demostrará que la hipótesis antedicha es absolutamente real. Por ello, sobre esto debemos hablar poco. La lipomesoplastia, que es el tratamiento nuevo que hacemos, consiste en la aplicación de medicación inyectada en el tejido celular subcutáneo según un patrón de distribución múltiple, simétrica, ecoguiada, lipomesoplastia, MSE. Esto sería la lipomesoplastia, múltiple, simétrica, ecoguiada. La distribución de la cantidad debe ser la misma en zonas simétricas. Cada zona requerirá una cantidad mayor o menor de medicación. La distribución de la grasa varía con el paciente en bipedestación. Cuando el paciente está tumbado no somos capaces de recordar qué zona tenía más o menos volumen. Dividiremos las zonas atal en zonas abarcables e inyectaremos la misma cantidad de medicación previamente decidida en las zonas simétricas. Por eso se llama simétrica. Aquí la profundidad de la inyección, aquí me veis haciendo la ecografía. El resultado, 88% bueno, 7 regular y 5 fracaso. ¿Fracasamos? Sí, porque no sabemos por qué y lo estamos investigando. Pero, ¿qué tratamiento es efectivo al 100%? Esto es medicina y no es matemática. Y por otro lado, los daños linfáticos y venosos son irreversibles, como ya hemos dicho. Aquí vemos resultados de este tratamiento con la lipomesoplastia. Fijaros que esta es una lipedematosa delgada, ¿eh? Y fijaros cómo pierde. Aquí vemos más y terminamos con una que me encantó y que personalmente traté yo. Fijaros el resultado. Y eso es todo. Muchas gracias. Y disculpar por lo largo que ha sido este webinar. He intentado hacerlo lo más corto posible, pero no ha sido posible. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, ¿no? Ha estado muy interesante. Bueno, es cierto que ha compartido mucha información nueva, que eso es lo más relevante. Y bueno, ha habido, bueno, hay mucha gente que le agradece su exposición y hay una pregunta en cuanto al tema de las prendas compresivas. Un minuto. Sí. No hace mucho, y a través de redes sociales, tristemente un compañero me acusó, cosa que de verdad que me hizo daño, porque yo creo que los compañeros no nos criticamos en redes sociales. Pues me criticó, no diré el nombre, y me dijo que yo no compartía conocimiento. ¿Qué opinan todos los que me están oyendo? Todos los que se han podido unir gratuitamente a este webinar. ¿Que comparto o que no comparto? La publicación donde digo esto, el contarlo aquí, el contarlo en múltiples sitios. Creo, y perdona, porque tú has dicho compartir, creo que sí que comparto. Exacto, sí, sí, esa es la idea. Nosotros siempre organizamos este tipo de webinars para compartir el conocimiento y que, bueno, evidentemente hay otros canales para hacerlo, que son los congresos y todo eso, pero bueno, quizás los congresos son anuales y es difícil a veces poder hacer a cualquier exposición. Esto es muchísimo más fácil y lo que hacemos es eso, compartir el conocimiento. Así que muchísimas gracias, doctor.
Bueno, respecto a las preguntas, hay una pregunta que nos comenta que, si mal no escuchó, más del 70% de los lipedemas, aunque estén operados, aunque hayan tenido buenos resultados, excepto quizás esa cantidad de que se ha tratado desde joven y que no ha, digamos, no ha tenido daño en el compartimiento, sí. Entonces, en esos pacientes sí que se tendría que seguir utilizando una prenda de compresión, ¿correcto? Tristemente, esos pacientes que ya tienen daño linfático y venoso son esos pacientes que después de ser operados, aunque han mejorado, siguen con la terapia descompresiva. Y en ellos, qué duda cabe que una prenda de compresión les va a ayudar muchísimo, mucho. Vale, vale, vale. Bueno, también me preguntan que si el drenaje linfático manual y la presoterapia son efectivos. Sin dudarlo, sin dudarlo. Pero son efectivos, es claro, ¿por qué? Porque ayudan a que ese drenaje, que no es, pero, ojo, efectivos, pero son curativos, tristemente no, y los mismos fisioterapeutas lo saben. El paciente mejora cuando le haces un drenaje linfático de una forma importante. Estás drenando, y aquí el problema es el drenaje, por lo tanto el paciente termina el drenaje linfático y no se come a besos al fisioterapeuta de milagro, pero tristemente a las 24 o 48 horas vuelve a lo mismo. De modo que como tratamiento de mantenimiento yo lo veo bien. La presoterapia tiene la gran ventaja de que hace también en ese síndrome compartimental va a comprimir y a drenar, pero ambos son dos sistemas. Vamos, la presoterapia es la presión, presión neumática intermitente, es el término científico. Bueno, por la presión neumática intermitente también ayuda con el drenaje. Son dos métodos muy positivos. El problema, cada uno tiene su problema, porque el drenaje linfático manual tiene que hacer un profesional que sepa, y hay cada, bueno, en fin, mejor no hablar, Sí, cada individuo por ahí sí, sí, que va es cierto. diciendo que da masajes y lo que hace es jorobar todo. O sea, tiene que ser un profesional que sepa hacer drenaje. Y luego, en cuanto a la presoterapia, pues nos encontramos con aparatos por ahí de bajo coste que lo mejor que podían hacer era, no sé, tirarlos a la basura. Entonces, ahora, un buen drenaje linfático o una buena presoterapia, me parece, no es un tratamiento curativo, pero desde luego a mí me parece muy bien. Y los mismos pacientes lo dicen. Ujú. Vale. Y tengo una pregunta más de la doctora Luengo, que dice que no le ha quedado claro cómo hacer el diagnóstico diferencial con el linfedema. El diagnóstico diferencial con el linfedema en principio es muy sencillo, excepto con el lipolinfedema. ¿Por qué? Porque el linfedema, primero, no suele ser bilateral. Lo segundo es que el linfedema, el lipedema, perdón, no suele afectar a los pies. Es bilateral y no suele afectar a los pies. El lipedema, el linfedema, no tiene los hematomas fáciles y frecuentes que salen en el lipedema. Esas son tres cosas claras para diferenciar. En el signo de Stemmer, el pellizco de la base del segundo dedo del pie, pues suele ser positivo en el linfedema y negativo en el lipedema, excepto en los lipolinfedemas, en los cuales ya hay un daño linfático tan importante que el pie se ve afectado. Pero en general, y luego no hay fobia. En el linfedema sí que hay fobia, mientras que en el lipedema no hay fobia, excepto en los lipolinfedemas. Cuando ya es mixto. Ujú. El lipedema, curiosamente, no suele ser doloroso. ¿Por Claro, qué? sí. Porque, porque no hay síndrome compartimental. Ujú. Vale, vale, vale. Doctor, pues esas han sido todas las preguntas. Si surge alguna pregunta más, se la haremos llegar para que pueda contestarla. Y bueno, una vez más, le agradecemos su tiempo y la exposición. Recordar que esta webinar va a quedar grabada y se va a enviar a los asistentes y a quien lo solicite, por lo cual, bueno, cualquier duda se podrá resolver, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues me gustaría tenerla yo también. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.